Saludos, mi nombre es Andrés Benjamín Almonte Peralta y en este video vamos a estar viendo una introducción a lo que es la potenciación. Entonces, dice aquí que la potenciación es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número llamado base tantas veces como lo indique otro número llamado exponente. Bien, pero ¿esto qué es? Pensemos en la multiplicación, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver la multiplicación como una suma donde todos los sumandos son iguales. De modo que si tenemos 2 por 4, eso no es más que el número 2 sumarlo 4 veces. 2 más 2 más 2 más 2, que es 8. Bien, pues de igual manera, así como la multiplicación es una suma donde todos los sumandos son iguales, la potenciación es una multiplicación donde todos los productos son iguales. De modo que si tenemos 2 elevado a la 4, eso no es más que el 2 multiplicarlo 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2, que es 16. Entonces, ¿cuál es la estructura de la potenciación? Bueno, este número de acá es el que se llama base y es el número que se va a multiplicar tantas veces como me lo diga el exponente. Y de otra parte, el exponente es el número pequeño que tenemos arriba de la base, que es lo que me indica cuántas veces se va a multiplicar la base. De modo que 2 a la 10 es 2 por 2 por 2 por 2 hasta 10 veces. Entonces, fíjense en el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? El 2 sería mi base, el 4 sería el exponente. Veamos otros ejemplos. 5 a la 3 no es más que multiplicar el 5 3 veces. 5 por 5 por 5, que es 125. 3 a la 4 es multiplicar el 3 4 veces, que es 3 por 3 por 3 por 3, que es 81. Fijémonos aquí. Aquí, vean que nuestra base es un número negativo. Por lo tanto, y está todo entre paréntesis, por lo tanto, lo que este exponente 5 que tengo aquí me va a afectar a todo lo que está dentro de los paréntesis. Por lo tanto, lo que yo tengo que multiplicar aquí 5 veces no es solamente el 2, sino es el menos 2 con todo. Por lo tanto, menos 2 elevado a la 5 es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Entonces, aquí para no hacernos un lío, primero vamos a resolver los signos. Tengo que menos por menos es más por menos es menos por menos es más, y más por menos es menos. Por lo tanto, el resultado va a ser negativo. Y luego ya puedo multiplicar los números. 2 por 2, que es 4, por 2, que es 8, por 2, que es 16, por 2, que es 32. Por lo tanto, el resultado de menos 2 elevado a la 5 es menos 32. De manera general, podemos decir que cuando mi base es positiva, no importa si el exponente es par o impar, el resultado va a ser positivo. Ahora, cuando mi base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Por el contrario, si mi base es negativa y el exponente es impar, entonces el resultado es negativo. Este último ejemplo de acá es lo que tengo aquí, ¿no? Tengo una base negativa con un exponente que es impar, por lo tanto el resultado también va a ser negativo. Veamos las propiedades más básicas de la potenciación. Tenemos la primera, que me dice que a a la 1 es igual a, es decir, un número elevado a un exponente 1 va a ser igual a ese mismo número. 2 a la 1, 2. La siguiente me dice que a a la 0 es igual a 1, es decir, un número elevado a la 0 me va a dar 1. Por ejemplo, 2 a la 0 es igual a 1. Aquí hay una pequeña condición, que es que ese número a debe de ser distinto de 0, ya que si a fuera igual a 0, entonces aquí tendría 0 a la 0, y 0 elevado a la 0 no está definido, es una operación que no está definida dentro de los números reales. Sigamos. La siguiente propiedad es la del producto. Me dice que a a la m por a a la n es igual a la elevado a la m más n. Es decir, el producto de dos potencias con la misma base va a ser igual a la base elevada a la suma de los exponentes.
De modo que si yo tengo 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 2, eso va a ser igual a colocar la base, que es 2, elevado a la suma de los exponentes, o sea, 3 más 2, que esto es 2 elevado a la. La siguiente propiedad es la del cociente, ¿no? Me dice que a a la m sobre a a la n va a ser igual a la m menos n. Es decir, el cociente de dos potencias de igual base va a ser igual a la base elevado a la diferencia de los exponentes. De modo que si tengo 2 elevado a la 5 sobre 2 elevado a la 2, eso va a ser igual a la base, que es 2, elevado a la diferencia de los exponentes, es decir, 5 menos 2. El exponente del numerador menos el exponente del denominador, que esto sería 2 elevado a la 3. Veamos más propiedades. Tengo que a la m elevado a la n va a ser igual a la m por n. Es decir, un número elevado a una potencia que a su vez está elevado a otra potencia. Dice aquí tengo a la m, pero todo eso también está elevado a la n. Entonces eso va a ser igual a colocar la base elevado al producto de los exponentes. En este caso, si tengo 2 elevado a la 3, que a su vez está elevado a la 2, eso va a ser igual a 2 elevado a la 3 por 2. Es decir, multiplicamos los exponentes, que esto es 2 elevado a la 6. La siguiente propiedad es la propiedad distributiva de la potenciación con respecto al cociente. Si tengo a sobre b, todo eso elevado a la n, eso va a ser igual a la n sobre b a la n. Es decir, este exponente que está aquí se distribuye tanto en el numerador como en el denominador. De modo que si tengo 6 sobre 2 todo elevado al cuadrado, eso va a ser igual que decir 6 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Mi siguiente propiedad es la del exponente negativo. Dice que a elevado a la menos n, eso va a ser igual a 1 sobre a la n. Es decir, que cuando tengo un número elevado a un exponente negativo, eso va a ser igual al recíproco de ese número, pero ya con el exponente positivo. De modo que si aquí tengo 2 elevado a la menos 2, eso va a ser igual a 1 sobre 2 al cuadrado. Es decir, mi base pasa abajo, estaba arriba, lo pasa abajo como denominador, y el exponente que estaba positivo, que estaba negativo, pasa positivo. Aquí también el número a debe ser distinto de 0, ya que si a fuera 0, entonces aquí tendría 1 sobre 0. Y la división sobre 0 no está definida dentro de los números reales. Bien, la siguiente propiedad es parecida a la anterior. Si tengo a sobre b elevado a un número negativo, es decir, una fracción toda elevada a un número negativo, eso va a ser igual a b sobre a elevado a la n. Es decir, el recíproco de la fracción elevada al mismo exponente, pero positivo. De modo que si aquí tengo 3 sobre 2, todo eso elevado a la menos 2, eso va a ser igual a 2 sobre 3 elevado a la 2, pero con signo positivo. Es decir, el numerador pasa como denominador y el denominador pasa como numerador, y el exponente que estaba negativo pasa positivo. Bien, vamos a analizar una de las primeras propiedades que vimos, que es esta, que dice que a a la 0 es igual a 1, donde a tiene que ser distinto de 0. Es decir, vamos a ver por qué un número elevado a la 0 nos da 1. Y para ello nos vamos a ayudar de esta propiedad, que era la propiedad del cociente, ¿no? Que nos decía que un cociente, o sea, la división de dos potencias con la misma base, iba a ser igual a colocar la base y elevado a la resta de sus exponentes. Entonces, como esto de aquí es una igualdad, da lo mismo leerlo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar este 1 por aquí, y a partir de este 1 voy a tratar de llegar a un número elevado a la 0. Entonces para ello, este 1 que está aquí lo vamos a reescribir. Vamos a reescribir como
el cociente de dos números iguales. Por ejemplo, 27 sobre 27. La división de dos números iguales, esto me va a dar 1, por lo tanto aquí no he alterado nada, simplemente este 1 lo he reescrito. Pero este 27 que está aquí yo lo puedo reescribir como, por ejemplo, 3 por 3 por 3, ya que 3 por 3 es 9 y 9 por 3 me da 27, es decir, aquí tengo lo mismo que tengo aquí, simplemente lo he reescrito. Pero ese 3 por 3 por 3, fíjense que lo que tengo aquí es una multiplicación donde todos los productos son iguales. Por lo tanto, esto yo lo puedo reescribir como 3 elevado a la 3. Ya que 3 elevado a la 3, pues es justamente eso, ¿no? 3 por 3 por 3. O sea, y abajo lo mismo. Entonces, en este punto es donde yo voy a aplicar esta propiedad. Fíjense que aquí tengo lo que tengo aquí abajo. O sea, tengo el cociente de dos potencias con la misma base. ¿Y a qué va a ser igual eso? Pues eso va a ser igual a colocar la base elevada a la diferencia de los exponentes, es decir, el exponente del numerador menos el exponente del denominador, o sea, es decir, 3 menos 3. Pero esta operación que está aquí yo la puedo simplificar, ya que 3 menos 3 es 0. Por lo tanto, fíjense que ya hemos llegado, partimos del 1 y ya hemos llegado a un número elevado a la 0, que era lo que estábamos buscando. Por lo tanto, hemos visto por qué es que un número elevado a la 0 nos va a dar 1, siempre que ese número sea distinto de 0. Bien, pues, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, pues, hemos visto que la potenciación, algunas de sus propiedades y algunos ejemplos. También hemos analizado por qué un número elevado a la 0 nos da 1, siempre que ese número sea distinto de 0. Y como modo de repaso, les recomiendo que vean el álgebra de Baldor desde la página 376 hasta la 388, donde se trata pues todo lo que tiene que ver con potenciación, las propiedades que hemos visto en este video, otras propiedades que también no hemos visto aquí, y una serie de ejercicios donde podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos. Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por ver la clase y hasta la próxima.